Para esto hay diferentes estudios, pero el más común es una angiografía. Cuando ustedes vean una imagen como que circular, con un fondo blanco y los vasos negros, es una angiografía, ¿okay? No es una radiografía, no es un TAC, no es nada, es una angiografía. La técnica para este tipo de procedimientos, así como los de intervencionismo, es la técnica de Selby, ¿okay? Es como una guía, funciona, bla bla, pero se usan angiografías y nos permiten ver la vasculatura. Estas dos imágenes probablemente les van a ir a preguntar y les van a señalar, por ejemplo, eso, ¿a qué arteria hace referencia? De las cerebrales, pues tenemos la anterior, la media y la posterior. La posterior en este caso no se está pintando, porque estamos pintando la carótida interna, que va a dar lugar a dos ramas, la anterior y la media, ¿ok? Entonces la arteria cerebral anterior va a tener una disposición ascendente y medial, mientras que la posterior, perdón, la media, se va a ir por debajo, ¿ok? del cerebro, y luego va a subir por los hemisferios, es decir, va a quedar lateral. Entonces, en una vista lateral como esta, la que está más por enfrente, ok, esto es por ejemplo el frontal, parietal, temporal, occipital no se pinta, pero la que está más al frente va a ser la anterior y la que está pues en medio va a ser la media. Pero acá aguas, porque en una vista frontal la que está lateral es la media, ya no está en medio como acá, mientras que la que va por el centro y asciende es la anterior, ¿ok? Entonces estas dos imágenes estoy seguro que les va a venir en el examen. Bueno, es la vasculatura, cómo funciona. Básicamente la anterior va por adentro, la media va por afuera. Y recuerden bien la anatomía del polígono de Willis, cómo de las arterias vertebrales se hace la basilar, y ya de aquí, junto con la basilar, se va a dividir en la comunicante posterior, después de la rama a la cerebral posterior. Cuando nosotros pintamos, como en estas angiografías, la carótida interna, pues la carótida interna está por acá, por eso la posterior no se pinta. Si yo pinto la interna, me va a dar rama a la cerebral anterior y a la cerebral media, ¿ok? Y bueno, aquí sigo. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, malformación arteriovenosa es lo muy frecuentemente vamos a encontrar en una angiografía. Pacientes jóvenes con a veces dolores de cabeza, epilepsias, trastornos ahí, déficits neurológicos, y son estructuras donde hay una comunicación directa entre arterias y venas, no pasan por capilares, y aquí hay como una fuga de contraste porque hay igual una fuga de sanguíneo, realzan con el contraste, por eso se ve pues esta masa, y a veces pueden estar calcificadas. Aquí, por ejemplo, ¿en dónde estaría la patología? ¿En la media o en la anterior? Sí, anterior. ¿Anterior? Sí. ¿Estamos viendo una vista frontal o lateral? Frontal. No, lateral. Lateral. Entonces, la media. La media. ¿Ok? Estamos viendo, haz de cuenta, Es que esta. estamos viendo. Más que del otro lado. ¿Sí? Y estaba aquí en el centro, es decir, de la media. ¿Sí? Supone que asciende más recta, ¿no? La anterior que la medial. Sí, la anterior va, mira, aquí es recta en la vista frontal y aquí es anterior y recta en la vista lateral. ¿Sí? La media está pues más en medio y se va hacia atrás. Y aquí se va hacia arriba también, pero de una forma lateral. ¿Okay? Esta otra es igual una geografía. ¿En qué arteria está? Ahí está en la media. En la media, ¿sí? Es la anterior, sube por el centro, es una vista frontal, y esta se va por debajo y irriga los hemisferios de forma lateral. Entonces esta es la arteria cerebral media. ¿Esto es un aneurisma o no?
No, ok, simplemente el contraste está como que sobrepuesto, es un vasito, pero no es un aneurisma. Ok, dudas con angiografías, malformaciones. No me confundí, ¿no? TAC. Me va a servir principalmente para dos cosas. Uno, EBCs, okay, algo agudo, sabes que tuvo una parálisis, tuvo una hemiparesia, traumático, algo rápido, porque yo quiero ver si hay isquemia o si hay hemorragia. Para eso pido un TAC simple. Si lo pido contrastado se pierde, que es sangre, o sea que es vaso normal, que es hemorragia, entonces se pide un TAC simple. Y también me permite ver una estructura como esta, que esto es lo mismo que estamos viendo en la angiografía, simplemente en un TAC. Como ustedes ven una maraña así de vasos, es una malformación arteriovenosa. ¿Okay? Esto de aquí, por ejemplo, si estamos en una ventana de cerebro, puede ser una hemorragia, podría ser clasificaciones, ¿sí? Pero simplemente nos dice que hay algo ahí patológico. Probablemente es una hemorragia. El TAC, perdón, la resonancia. Yo tengo pues las clásicas T1 y T2, en donde T1 va a resaltar la grasa y T2 los líquidos. En estas, ¿qué es esta resonancia? T1 o T2. T2. T2, vean los ventrículos como están brillando. ¿Ok? Entonces, líquido, brilla. ¿Y esta? Flare. Flare, no. T1. También es T2. ¿Ok? Cuando la sustancia gris se ve oscura, ok, es T2, porque la sustancia gris es grasa. Si brilla, estamos en T1 porque intensifica la grasa. Si no, si la sustancia blanca está como que más blanca y la gris está más gris o más oscura, es T2. ¿Sí? Y alcanzamos a ver un poco de ventrículos. Igual, todos estos son lo mismo que vimos en la geografía. Aquí podría ser la anterior o podría ser la media, tendríamos que revisar. Y una vez viendo la resonancia, ¿en dónde está? ¿La anterior o la media? Media. En la media, porque es lateral. ¿Ok? Igual es una malformación arteriovenosa. O sea, ahí en la geografía se ve como si fuera la anterior, porque va más recta. Sí, pero como es una lateral, la anterior va más o menos así. ¿Sí ves que esta es la anterior? Y la media es esta. Y recordemos que se va por abajo, pero luego sube. Entonces a este nivel está difícil saber con la pura geografía. Tendríamos que ver también la frontal, o si ya tiene una resonancia, pues ya. Aquí con esto sabemos que es la media porque está lateral. ¿Sí? Aquí está un poco difícil de saber. Ok, siguiente, aneurismas. Pacientes gordos, hipertensos, que no se cuidan, fumadores, van a tener estas formaciones, que lo más frecuente es que sean saculares. Los sitios más frecuentes de que ocurra un aneurisma, ¿cuáles son? Número 1, en la comunicante anterior. ¿Ok? Número 2, en la comunicante posterior. Y número 3, en la bifurcación de la cerebral media. Usualmente son asintomáticos hasta que se revienta, causa el dolor más fuerte de sus vidas y puede tener secuelas graves. Entonces, número 1, comunicante anterior, que es solo este pedacito de aquí. Este es lo anterior, este pedacito es lo más frecuente, luego en las posteriores y luego en la bifurcación. ¿Sí? En este, por ejemplo, ¿en dónde está el aneurisma? Sería en la posterior, ¿no? En la posterior. ¿Ok? Entonces, estas son las vertebrales, forman la basilar y estamos viendo este punto de aquí. ¿Ok? Sería alguna comunicante posterior. ¿Cómo voy a saber yo si estoy viendo las basilares, pero la basilar o la carótida interna? Vean aquí cómo esta viene 2 y se hacen una y la otra es 2. En cambio, la carótida interna solamente es una. ¿Sí? Si yo solo veo una, que está más gruesa que estas, es la carótida interna. Y aquí se pinta la anterior y la media. ¿Ok? Aquí se pintan las posteriores, las comunicantes posteriores. ¿Dudas? ¿Dónde está este aneurisma? ¿Media? ¿Este de aquí? ¿Media? En la media, ¿sí? Entonces es la carótida interna, se bifurca en la media y luego en la anterior está en la media. ¿Y este de acá? Espera.
también en la media. Sí. ¿Ok? Es una vista ahora lateral. La anterior sería más o menos este espacio, la media sería este espacio. ¿Ok? Muy bien. En un TAC, ¿cómo se va a ver? Redondeaditas, hiperdensas. Aquí puede ser un aneurisma que ya se reventó y tiene un sangrado intraventricular. ¿Sí? A veces pueden estar calcificadas, pero siempre son redondeaditas. En la resonancia se ve que es casi igual. Puede ser hiperintenso o hipointenso, depende de si tiene alto flujo o bajo flujo. Si tiene alto flujo, no se coagula, pero si tiene bajo flujo, se empiezan a coagular y se empiezan a ver un poco heterogéneas. Como quiera, realzan con contraste. Son estructuras irrigadas. ¿Dudas? Ahora sí, lo bueno, lesiones extraxiales e intraxiales. Seguro que le van a poner una o dos preguntas de cada una de estas. Entonces, importante saber cómo se ven y las diferencias. Hematoma epidural. Epi significa que está por encima de la dura madre. Estos hematomas son colecciones de sangre que se forman rápidamente. Lo más frecuente es que sea posterior a un traumatismo. ¿Okay? Hay una fractura y se ruptura la arteria meningea media. Si les preguntan cuál es la arteria más probablemente afectada, arteria meningea media. Es sangre arterial, por eso se forman rápido. Y como están entre la dura madre y el cráneo, están bastante pegadas. Y por eso adoptan esta forma como de balón de NFL. ¿Sí? Esta forma biconvexa es porque la sutura está impidiendo que se extienda. ¿Okay? La dura madre está muy pegada. Se limita a suturas y pues obviamente no pasa la línea media. ¿Cómo se ve? Así. Biconvexa, forma de balón de americano. Y si vemos la ventana de hueso, se ve ahí una fractura. ¿Ok? Igual, biconvexa y probablemente haya alguna fractura. Ya le dije, la otra que vamos a ver es la subdural. Entonces, la epidural está por encima de la dura madre, la subdural está por abajo. En esta, la dura madre y la aracnoides no están tan pegadas como la dura al hueso. Entonces, la sangre puede adoptar un patrón como más laxo, se desparrama un poco más entre las suturas. También puede ser traumático, pero este es un sangrado venoso, no es arterial como la epidural. En este sangrado venoso, y por lo menos ser baja la presión, es lenta la formación de este hematoma. Entonces, el paciente choca, todo bien, se va a su casa, al parecer no tiene nada, pero puede que días después, incluso semanas, regresa por un cuadro de EBC, está paralizado, alteración del estado de la conciencia o algo, se ve, se toma un TAC y se ve esta formación. Alta mortalidad porque cuando llegan ya pasó mucho tiempo el accidente, ya se formó un tamaño considerable, ya puede haber incluso herniación. En este no está limitado por las suturas y se ve en esta forma como de semiluna. ¿Okay? Es de forma aguda, se ve hiperdensa, como la epidural, como un sangrado activo. De forma subaguda no se alcanza a distinguir entre la parénquima cerebral y el hematoma, pero sí se ve que en la línea media hay un desplazamiento o hay un borramiento de los ventrículos. Si ya es crónica, más de 3 semanas, se ve hipodensa. Entonces ustedes les preguntan, primera pregunta, ¿qué es lo que vemos aquí? Hematoma subdural. Segunda pregunta, ¿cuánto tiempo de evolución tiene? Más de 3 semanas, ¿ok? Es crónico. Tercera pregunta, ¿cuál es la estructura vascular más probablemente afectada? Media. ¿Cuál es? Sería arterio Si la epidural es arterial, específicamente la meningia media, aquí es venoso, específicamente las venas puente o emisarias. ¿Sí? También puede ser por origen traumático, pero vean aquí, esta es semiluna, subdural, aguda, subaguda o crónica. Crónica. Aguda, porque está hiperdensa, con un sangrado, con un EBC hemorrágico. Y en esta, que se ve hipodensa, crónica. ¿Okay? Este es un par de días, 3 o más semanas. ¿Okay?
igual, forma de balón, epidural, semiluna y es venosa subdural. Hemorragia subaracnoidea. En este, causa más frecuente o más frecuente es traumatismo, pero no traumática, ruptura de aneurisma. Que lo pueden preguntar los dos. Causa más frecuente traumatismo. Se rompen los vasos y la hemorragia, al ser subaracnoidea, no está limitada entre suturas, entonces se pintan todas las circunvoluciones, ¿ok? No hay desplazamiento de la línea media porque simplemente se desparrama. Igual aquí. ¿Ven estas como patitas de araña o telarañas? Es una subaracnoidea. Acá igual se ven como telarañas, subaracnoidea. Igual, telarañas o patitas de araña, subaracnoidea. Ruptura de aneurisma, causa más común no traumática. Y aquí están las diferencias. Yo siempre les digo, si es una epidural, es como un balón de la NFL, ¿ok? Y si es subdural, es como una semiluna. Si quieren tomarle foto a esta, porque es todas las diferencias clave. Y todo esto es pregunta de examen. Bueno, ya vimos esto. ¿Dudas? Muy bien. Y el último, lesiones intraaxiales. La más común es la lesión axonal difusa. Entonces estas ya van a ser propiamente en el parénquima cerebral. En este es usualmente un choque, hay una aceleración, desaceleración y vemos puntitos, usualmente entre la línea de la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Ok? Entonces en estos puntitos que se ven es la lesión axonal difusa. Se ve en TAC, pero lo mejor es hacer una resonancia, se ve mejor. En general, para cualquier situación cerebral se ve mejor una resonancia, a menos que sea agudo. Igual, puntitos, lesión axonal difusa. Igual, en ¿qué estudio es? Es una resonancia, y si yo no veo el hueso, es difusión. Si se ve medio borroso, si no veo el hueso, difusión. Y en si parece una T2, porque lo blanco se ve blanco, lo gris se ve pues, más gris, pero ventrículos no se ven pintados, es un T2, pero flare. ¿Ok? Y se ven igual las lesiones axonales difusas. Hemorragia intraventricular, súper fácil. Ven los ventrículos, es un TAC simple. Lo blanco, lo hiperdenso, es una hemorragia. Y se va a lo más posterior porque está acostado. Entonces, hablamos de que es una hemorragia intraventricular. Igual, hemorragias intraventriculares pueden ser tan severas que desplazan estructuras medias en la forma posterior. Este es un tubito, está demasiado blanco. Estos probablemente sean calcificaciones del plexo, porque lo que está más abajo es la hemorragia. ¿Okay? Obviamente se va a ir a lo más descendido. Es muy frecuente ver calcificaciones en plexos, entonces eso es. Y pues la intraparenquimatosa, pues se va a ver exactamente así: una hemorragia en el parénquima. ¿Okay? No va a estar limitado por suturas, no va a estar por afuera, va a estar por adentro. Infecciones y tumores, los últimos 3 minutos. Vamos a ver el edema. Tenemos dos importantes que vemos aquí: el vasogénico y el citotóxico. Apréndanse que el vasogénico lo vamos a ver en dos condiciones: si hay una infección o si hay malignidad. ¿Ok? ¿Y cómo se ve? El edema en general se va a ver como regiones hipodensas. Entonces vean el parénquima normal y se ve más oscuro. Pero la diferencia entre el vasogénico y el citotóxico es: el vasogénico afecta principalmente la sustancia gris, no la blanca, y se ven digitaciones, es en dedo de guante. Entonces vean aquí cómo se ve como si se pareciera un guante y tiene estas digitaciones. En cambio, el edema citotóxico no tiene esas digitaciones, se ve completamente pues aplastado por el edema que hay. Y apréndanse lo que es por isquemia. ¿Okay? Afecta tanto a la blanca como a la gris, no respeta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Ese es el del dedo de guante. Dedo de guante, entonces es vasogénico. Aquí sospechamos de malignidad o infección. Mientras que de aquí, que no respeta, no veo dedos de guante, está todo por igual, es probablemente una citotóxico, es por isquemia. Una isquemia, por ejemplo. Abscesos cerebrales. Ustedes van a ver como un halo
contrastado y con un centro necrótico, ¿okay? Con un edema, ¿de qué tipo? Vasogénico, porque como es infección, vemos aquí como deditos de guante, ¿sí? Igual acá, vemos este edema, que se hace una resonancia, como dedos de guante, probablemente es infeccioso, un absceso cerebral. Los tumores van a ser muchos, ya los estudian ustedes, ya me entienden, pero van a tener un edema también vasogénico y como van a estar irrigados, van a pintarse muy bien en estudios contrastados. Si yo veo aquí, por ejemplo, que aplasta el espacio subaracnoideo, veo lo que es una lesión intraaxial. ¿Okay? Bla, bla, bla. Lo más frecuente que haya en la fosa posterior son los, el glioblastoma es en general el tumor más frecuente y en la posterior es el medulloblastoma. Si está en cerebelo, medulloblastoma. También es común en pacientes pediátricos. Medulloblastoma. Este es el cerebelo. Cerebelo está aquí. Aquí está el tumor, cerebelo. Todas estas son resonancias. Ependimoma, X, no es muy frecuente. Ahora, sin metástasis, usualmente van a haber múltiples lesiones, algo más frecuente. Hiper o hipointensas. Múltiples lesiones. Si no tienen, si tienen edema vasogénico, pensamos en otra cosa, por ejemplo, alguna infección como cisticercos. Si no, si tienen, por ejemplo, un árbol. Si no, pensamos en alguna metástasis. Lo extraaxial e intraaxial lo van a diferenciar si está pegada al cráneo o a la hoz y tienen este signo que se llama de la cola dural. Extraaxial está pegado al hueso, extraaxial está pegado al hueso, Siento toda la presión. Este también va a ser extraaxial, porque está pegado a la hoz, aunque esté en el medio. Pegado al hueso. ¿Listo? ¿Dudas?